Bienvenido a Revive. Esperamos que este episodio le brinde a usted las herramientas que necesita para la renovación de su iglesia. Gracias por estar con nosotros. Yo soy el Dr. David Quiroa. Mira, si no has escuchado el episodio de la semana pasada, yo recomiendo que lo escuches antes de continuar aquí. Y en este episodio vamos a seguir continuando la conversación que empezamos la semana pasada. Mira, mi oración de verdad es que Dios en esta última semana te dejó ver lo que necesitabas ver, para ver si necesitas ser replantado, revitalizado, para seguir en el proceso de la renovación. En este episodio me quiero solo enfocar en la revitalización, porque hay una confusión entre la replantación y la revitalización. Y hay mucha gente que yo he hablado con y me dice que ellos son replantadores o revitalizadores. Y le digo, ¿qué significa eso? Y usualmente me dan una respuesta que no es adecuada. La intención está bien, su corazón está en el lugar adecuado, pero el proceso de la revitalización y la replantación es un poco diferente. Así que nos vamos a enfocar en la revitalización. La revitalización de la iglesia es un esfuerzo deliberado, dedicado y prolongado para revertir el declive o la muerte de una iglesia que ya existe. Pero la revitalización tiene que usar la iglesia existente, con el liderazgo existente. Hay que cambiar ciertas estructuras, pero la historia no se puede cambiar. Hay que usar la historia existente. Pero ofrece un esfuerzo renovado al abordar los problemas críticos en la iglesia. A decir esto, una iglesia no muere de un día al otro. Ahora, si hay un pecado grande o algo ilegal, en ese caso sí. Pero estamos hablando de una iglesia que a través de los años comenzó a morir. Ahora, cuando viene a la revitalización, muchos eligen este enfoque porque requiere menos cambios por adelantado y parece ser menos invasivo que otras opciones. Cuando los miembros de la iglesia no están listos para un cambio drástico, optan por este enfoque. Y si usted está optando por este enfoque, está diciendo, quiero que vayamos un poco despacio. Mire, puedes usar el pastor existente y el ritmo del cambio es normalmente lento. Pero hay cierta precaución en las revitalizaciones de la iglesia, porque es menos probable que conduzcan a un cambio duradero y es más probable que sean una continuación de lo mismo, a decir que están haciendo lo mismo que siempre han hecho. Y para las iglesias que se enfrentan a un cierre inminente, el éxito es escaso o nulo. En esta situación, la revitalización puede ser posible, pero escúchame, no siempre es probable. Sin embargo, Dios es más capaz de hacer cualquier cosa con cualquier iglesia para su gloria. Algunas iglesias han experimentado un gran éxito con la revitalización de la iglesia, pero otras no. Simplemente porque la verdad es que no hicieron los cambios que dijeron que iban a hacer. Mira, yo he visto a iglesias donde tal vez todo el mundo dice, esta iglesia no puede vivir. Y esa iglesia revive en una manera tan maravillosa, donde habían muchos asientos vacíos. Ahora tienen que tener 2 servicios. Pero también he visto a iglesias que la gente dice, solo unos pequeños ajustes. Y esas iglesias se han de verdad negado a hacer el cambio necesario para seguir adelante. Y esa iglesia, la que solo tenía que hacer unos ajustes pequeños, es la que se cerró. Entonces, ¿qué es la diferencia? De verdad, tiene que ver con la gente. Porque hay gente que no quiere cambiar. O la gente que quiere cambios hasta que son ellos los que tienen que cambiar. Mire,
una iglesia tiene que decidir por qué es que está donde está, por qué existe. Nosotros, como iglesia, tenemos una misión. Y la misión es ir a contarle a los demás de Cristo. Usualmente una iglesia que no tiene una enseñanza firme en la palabra de Dios, usualmente va a tener filosofías de prácticas que no son bíblicas. Mire, cuando yo digo iglesia, yo no quiero que pienses en el edificio, porque esa no es la iglesia. Tú eres la iglesia. Y tú como iglesia tienes que ir a ser discípulos de todas las naciones. El evangelismo no es una opción para unos y no para todos. Y si usted está en una iglesia ahorita donde dice, pues el pastor tiene que hacer todo. No, el pastor tiene que darte a ti, la iglesia, las herramientas para que la iglesia haga el trabajo del ministerio. Ok, la revitalización, lo voy a repetir otra vez, puede ser posible, pero en ciertos casos ya no es probable. Entonces, ¿cómo se desarrolla la revitalización? Pues, después de algunas conversaciones dentro de una iglesia, un líder de la iglesia puede buscar ser revitalizado, usando su propia congregación, sugiriendo una serie de cambios durante un periodo de tiempo para recuperar la vitalidad y el crecimiento misional. La iglesia también puede abordar los síntomas de los problemas, pero usualmente, no en todos casos, pero usualmente no puede abordar las causas. Por eso es que a veces las iglesias recurren a ayuda externa, tal vez una asociación, o tal vez tu convención, o tal vez otro líder o otro equipo de ministerio. En una iglesia tradicional, esas sugerencias normalmente pasan por equipos o tal vez comités y deben ser acordadas por la mayoría de la congregación. Los enfoques más organizativos ven plazos y costos financieros de todo lo que se está pasando, pero un líder de la iglesia puede intentar una nueva metodología para hacer el ministerio, pero a veces va a recibir rechazo. A decir, si toda tu iglesia no quiere ser revitalizada, o por lo menos la mayoría de la iglesia no quiere ser revitalizada, líder, tú te vas a enfrentar una pared grande, una pared difícil para poder votar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay gente que prefiere morir que cambiar. Según un estudio de Tom Rainer, dice que la tasa de éxito estimada de este tipo de revitalización es solo el 2%. Pero si hay un pacto de acuerdo espiritualmente vinculante involucrado, su tasa de éxito es mucho mayor. Mira, para las iglesias que se enfrentan al cierre, puede ser necesario un enfoque más drástico para sobrevivir. Tristemente, algunas iglesias han ido tan lejos que necesitan completamente un renuncio de su sistema. Mira, hagamos una encuesta aquí rapidito. ¿Por qué no miras si tu iglesia tiene estos síntomas? ¿Ha habido una disminución de números durante 4 o más años? ¿La iglesia ya no parece a la comunidad en la que se encuentra? ¿A decir que mucha gente que viene a tu iglesia es fuera de la comunidad? ¿La congregación está compuesta en su mayoría por adultos mayores? ¿La atención se centra en el pasado y no en el futuro? A decir que gente se recuerda de los días buenos, de los días gloriosos de la iglesia. Los síntomas pueden continuar, pero espero que entiendas el punto. Si somos honestos, podemos ver en dónde está la salud de la iglesia. Ahora, no estoy seguro
si has escuchado una historia como esta. Pero hay una persona que se sintió mal. Esta persona decidió no ir al médico. Así de que de alguna manera aprendió a vivir con un dolor que antes no tenía. Pero un día este dolor llegó a ser demasiado, por lo que finalmente decidió ir al médico. El médico llega, hace los exámenes, después llega con el paciente y le dice: tenemos malas noticias para ti. Solo te quedan al menos 6 meses, si no menos, de vida. Entonces el paciente dice: doctor, no hay nada que tú puedas hacer por mí. Y el médico le dice: si hubieras venido a mí hace unos meses, tendríamos una oportunidad para hacer cirugía y la probabilidad de tu vida podría ser mucho más. Entonces el médico le preguntó al paciente: paciente, ¿cuándo comenzaste a tener este dolor? El paciente dijo: pues doctor, alrededor de 1 año. Y el médico respondió: si hubieras venido a mí, habrías tenido más tiempo. Mire, todo esto para decir que hay una línea que una vez se cruza, ya no hay tiempo para la revitalización. En ese punto necesitamos replantar. En el próximo episodio vamos a enfocarnos en la replantación. Pero quiero dejarte con esto. Pastor, líder, iglesia, quiero que pienses en el Evangelio por un momento. Si quieres, cierra tus ojos. Pero si estás manejando, no cierra tus ojos. Pero quiero que pienses en esto. Si tu iglesia cierra sus puertas hoy, ¿tú crees que tu comunidad se diera cuenta? ¿Tú crees que le importaría a tu comunidad? ¿La escuela que está cerca de tu iglesia supiera que ya no existes? ¿Por qué es que hago esta pregunta? Porque tu comunidad necesita el Evangelio. Y Dios te ha puesto estratégicamente donde estás. Y tal vez te va a cambiar, no estoy seguro. Pero donde quiera que tú estés o a donde vas, Dios te puede usar en una manera grande para alcanzar a la gente en esa comunidad. Pero mi oración por ti en este episodio es que te recuerdes que tienes un propósito como iglesia para compartir el Evangelio. Y mi oración es que si tu iglesia necesita ser revitalizada, que no esperes hasta que sea muy tarde. Porque la realidad es que Dios puede hacer algo grande a través de la revitalización para que tú y tu iglesia puedan alcanzar a la comunidad con el Evangelio. Gracias por escuchar a Revive. Asegúrate de suscribirte a este podcast. Nos encantaría saber que eres parte de la familia. Si este episodio te resultó útil, compártelo. Para aprender más sobre la revitalización y replantación de la iglesia, únase a nosotros cada semana.